pantalla. Chicos, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Chicos. Chicos, buenas tardes. No entró ninguno. ¿Cómo? No entró ninguno. Ah, no entró 18. ¿Ya? Chicos, buenas tardes. Hola, Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Sí ven? ¿Sí me ven? Buenas tardes, Sí, profe. señora. Sí, señora. Profe, que Fran no puede entrar a la clase porque dice que la contraseña no es la que nosotros pusimos, o sea, que la contraseña él no la acepta. La contraseña es Olga. Sí, profe, pero él dice que ya la ha intentado y que se bloqueó por intentarlas tantas veces. O sea, ya le puso Olga, pero no. No sé qué sería. Vuelve a intentarlo, chicos. Bueno. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Sí me alcanzan a ver? ¿Se alcanzan a ver la presentación? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces, voy a empezar. El tema de hoy corresponde a cambios en la economía mundial. O sea, ¿qué cambios se presentaron después de lo que fue la guerra de Vietnam, la de Corea, ¿sí? Entonces, pasamos entonces. Entonces decimos la economía internacional. O sea, vamos a ver los cambios que se presentaron, ¿sí? Después de los sucesos de las guerras y después de la Guerra Fría en los países del tercer mundo principalmente. Entonces empezamos con la economía internacional desde 1950. Entonces tenemos la reconstrucción de Europa. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se impulsa el crecimiento económico de una manera inédita. Estados Unidos se consolidó entonces como la gran potencia mundial capitalista, gracias a su capacidad industrial, técnica y financiera, para reconstruir el viejo continente. El Plan Marshall estrechó la colaboración comercial entre las naciones aliadas, promoviendo el empleo y con este el crecimiento económico y el escaso poder adquisitivo de los europeos. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, Estados Unidos, fue el gran país industrializado junto con la Unión Soviética. Entonces dio una idea importantísima, ¿sí?, para ayudar a los países afectados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue el Plan Marshall.
para una colaboración comercial entre las naciones, generando empleo y el crecimiento económico y el escaso poder adquisitivo de los europeos. Entonces, él fue la primera reconstrucción que él hizo en la parte económica, ¿no? A partir de 1950, que fue el Plan Marshall. Tenemos ahora la prosperidad económica de los Estados Unidos. Alcanza a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XX incrementó la capacidad adquisitiva de los jóvenes, un grupo social que hasta entonces no era tenido en cuenta por la economía. Entonces, también otro de los hechos importantes dentro de la economía internacional desde 1950 fue la participación de los jóvenes en la parte laboral, porque anteriormente no se le tenía en cuenta estos aspectos. Entonces, a partir de ese entonces empieza lo que se llama la intervención adquisitiva de los jóvenes, o sea que mano de obra más capital adquisitivo para las grandes empresas. Tenemos ahora otro aspecto importante sobre los cambios en la economía. Tenemos la economía capitalista. Dice que de 1950 hasta entrados los años 1970, la economía mundial creció rápidamente. El poderío estadounidense estaba representado en el 27% del Producto Interno Bruto Mundial a mediados del siglo XX. Entonces, mientras que la economía en Estados Unidos crecía rápidamente, los grandes capitalistas, ¿sí?, crecían rápidamente, que hasta llegó el Producto Interno Bruto Mundial a 27%, ¿sí?, a mediados del siglo XX. Fue bastante los ingresos, ¿sí?, y la parte adquisitiva que tuvieron los grandes capitalistas en los años 1950 hasta los años 70. Bueno, mientras que la economía de los países de Europa da muestra de un aliento acercándose a los niveles de producción de Estados Unidos, ¿sí?, entre 1950 y 1973, el crecimiento económico se triplicó sin que ningún continente quedara rezagado, abonado el terreno para la integración económica entre países desarrollados y países del tercer mundo en los años 80. Entonces, mientras que la economía de Europa daba ya un aliento, ¿sí?, como una salida ya, ¿sí?, para acercarse a los niveles de producción de Estados Unidos, ¿sí?, entre 1950 y 1973, el crecimiento económico triplicó, ¿sí? O sea, en Estados Unidos, sin que ningún continente pues quedara rezagado, abandonó, sí. Una pregunta que es rezagado. Acercándose, perdón, rezagado, o sea, que no se quedara, ¿sí?, atrás, sino que estuviera a la par de los otros. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, para integración ¿sí?, para la integración económica entre países desarrollados y países del tercer mundo, o sea que eso es, ¿no?, que no se quedara atrás, que tuviera un alto también desarrollo, como un equilibrio entre los países desarrollados y los países del tercer mundo. Eso pasó entre los años 1980. Lo que marcaría el rumbo de una economía globalizada, ¿sí?, pero el ritmo acelerado del crecimiento se había visto interrumpido por diferentes momentos de crisis de diversa índole, que han afectado profundamente el desarrollo de la economía mundial. La crisis energética, las políticas ambientales, entre otras, han jugado un papel fundamental en la economía del mundo para impulsar o frenar su crecimiento. Entonces, mientras que había un desarrollo económico entre los países industrializados, específicamente Estados Unidos,
y a la par con los del tercer mundo, ¿sí? Se presentaba, afectaba económicamente, ¿sí? El desarrollo, la crisis energética, sea lo que es la parte de toda lo que es el movimiento de las industrias, ¿sí? Las políticas de todos los países en sí que se estaban presentando y la parte ambiental, ¿sí? Jugando un papel importante en la economía del mundo para impulsar o para frenar su crecimiento. Desde 1973, uno de los elementos desestabilizantes en la economía del mundo fue el petróleo, ¿sí? El desabastecimiento de combustible se ha convertido entonces en uno de los mayores temores de las potencias. O sea, los países industrializados, ¿sí? Los que pertenecen a la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? Jugó parte importante la economía del mundo con respecto al petróleo, ¿no? ¿Sí? Cuando se ha desabastecimiento de combustibles, ¿sí? O sea que en esos años la producción del petróleo, ¿sí? Había disminuido bastantemente. Bueno, otro de los fenómenos dentro de la economía, ¿sí? Del siglo XX fue más que todo la crisis económica de 1973. Dice que la economía mundial se detuvo abruptamente en 1973 debido a que los cuantiosos gastos que le significaban a Estados Unidos intervenir militarmente y financieramente en diferentes conflictos nacionales o regionales produjeron un déficit en la economía nacional. La medida adoptada por Washington fue desvincular el dólar de la convertibilidad en oro, ocasionando inestabilidad en el sistema monetario internacional. O sea que en 1973 presentó la crisis económica Estados Unidos internamente, debido a que su participación, ¿sí? En los diferentes conflictos militares, financieros, ¿sí? Y hasta nacionales o regionales, produjeron un déficit de la economía nacional. Entonces, ¿qué medidas adoptaron en Washington? Fue vincular el dólar de la convertibilidad en oro, ocasionando inestabilidad en el sistema monetario internacional. ¿Sí? Bueno. Dice, a los anteriores hechos se sumó la crisis política del Medio Oriente por causa de la guerra de Yom Kippur y el apoyo de Occidente al Estado de Israel, lo que movilizó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? A incrementar indiscriminadamente el precio del petróleo, hasta entonces estable y barato, provocando el alza en el costo de las materias primas y por consiguiente el aumento del desempleo y la inflación. Solo en 1983 la economía mundial dio señales de mejorar. O sea que con los anteriores hechos, o sea, la crisis del Medio Oriente, ¿sí? La guerra de Yom Kippur y el apoyo del Occidente al Estado de Israel, o sea, Estados Unidos que apoyó a Israel, ¿sí? Y las guerras presentadas, entonces hizo que los países de la OPEP, o sea, organización, ¿sí? De países exportadores de petróleo, ¿sí? Hicieran una discriminación al precio del petróleo, o sea, incrementar, ¿sí? El precio del petróleo, que en ese entonces era estable y barato. Y de esta manera, pues, provocó un alza en costos de las materias primas y, por consiguiente, el aumento del desempleo y la inflación. Solo en 1983, la economía mundial dio señales de mejorar. ¿Sí? O sea, todos estos acontecimientos sucedidos en la parte de la crisis de 1973, ¿sí?
¿sí? Al 80 condujo a que principalmente Estados Unidos, ¿sí? Como promotor, ¿sí? Como colaborador de las guerras, ¿sí? Como todo, ¿sí? Y en los gastos que se produjo, pues significó una crisis económica interna. Y esto entonces aprovecharon los países de la OPEP a incrementar el precio del petróleo. En ese entonces, antes de eso, entonces era estable y barato, ¿sí? Y esto ocasionó el alza en los costos de las materias primas y por consiguiente aumentó el desempleo y la inflación. Ya para 1983, la economía mundial dio señas de mejorar. Desde 1973, uno de los elementos desestabilizantes en la economía del mundo es el precio del petróleo. El desabastecimiento de combustible se ha convertido entonces en uno de los mayores temores de las potencias, ¿sí? En el mundo actual. Hoy, actualmente, es el temor, ¿no? Que se presenta un equilibrio y desequilibrio en los precios del petróleo, ¿no? Y está ocasionado también como un temor económico dentro de las grandes potencias, o sea, entre los países industrializados principalmente. Bueno, entonces vemos el link, están observando del video para que lo puedan ver, y resolver las preguntas. Dice guía número 6, ¿cuál es la principal diferencia económica entre la URSS y los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron la crisis económica de 1973? Y explique la época dorada de la economía capitalista entre los años 1950 y 1973. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Entonces, la economía, Sí, señora. más que todo, sí, se dio como unos procesos o cambios que se dieron a partir de los años 1950 a 1973, ¿sí? Al año 1950, pues hubo un predominio bastante elevado en la economía, hubo desarrollo, ¿sí? Entre las potencias, entre Estados Unidos principalmente, mientras que las otras potencias europeas se igualaban totalmente a Estados Unidos, ¿no? Lo mismo pasó con las del tercer mundo, ¿no? Consolidar ese respaldo que tenía Estados Unidos con respecto a los países del tercer mundo, principalmente. Ya para 1973 empezó la crisis nacional, o sea, interna en Estados Unidos, ¿no? Presentó una crisis interna debido a la participación en las diferentes guerras, ¿sí? La de Vietnam, Corea, bueno, en todo, él, como dice hoy actualmente, siempre está incluido y en las diferentes problemas, ¿sí? Políticos, económicos en los países en el mundo. Entonces, esta afectó la economía nacional, ¿no? Y entonces, más que todo, le dio reemplazo del dólar con respecto al oro, ¿no? Le dio más importancia, ¿sí? Que tuviera igual precio tanto el oro como el dólar, ¿no? Sí. Y entonces tenían igual precio el dólar junto con el oro, pero debido al problema económico que presentó Estados Unidos, se dio la solución, entonces un alza en lo que corresponde al oro principalmente. Bueno, también vino lo que llamamos, entonces, cuando ellos están en esa crisis nacional, los países de exportadores, países exportadores de petróleo, la OPEP, ¿sí? Hizo posible de que hiciera, ¿sí? Un cambio entre la economía mundial, que fue el alza del petróleo, ¿no? Anteriormente a ese problema, pues era estable, a bajo precio, principalmente, hasta que se
dio ya poco a poco una mejoría dentro de la economía a partir de los años 1983. Entonces, eso era más que todo los problemas económicos que se dieron en el siglo XX, después de la Guerra Fría, de los países del tercer mundo. Como parte económica se presentaron esos hechos importantes. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? No, señora. ¿Alguna pregunta No, señor. No, señora. del tema? No, señora. Vuelvo y repito, fue la crisis económica. Después de la Guerra Fría en el tercer mundo, se dieron esos aspectos, ¿sí? La economía avanzada y desarrollada a partir de 1950, 1973. Y después viene la caída de la economía en 1973 con Estados Unidos, ¿ya? Después viene un levantamiento ya gradual, ¿sí? Económico para las potencias, ¿sí? Cuando allá a partir de 1983 ya empieza como a escalar el desarrollo, ¿no? Ya empiezan los países desarrollados a tomar decisiones propias, ¿sí? Para mejorar o entrar a desarrollar pautas, ¿sí? O aspectos para el desarrollo económico mundial. ¿Alguna pregunta, chicos? Sami. Yo, pero no es del tema, profe. Sí, ¿qué dice Michael? Pero no es del tema. ¿Y qué es el tema? ¿Sí? Es que, no es del tema, es que, Sí. ¿cómo le digo? Es que yo mandé ya los trabajos, pero no sé si Sí, chicos. ya le llegaron. Ayer y hoy me puse a eso y ya le mandé una nota. Mire y verá. Miren yo le mandé ya una notica donde dice que está al día con las 4. Me falta una, que es la última. Pero ya está al día. Sí, chicos, ya estuve mirando eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, chicos? Creo que ninguna ¿Cómo? más, profe. Creo que ninguna. Preguntas así del tema, por favor. ¿Sí? Acuérdese que la crisis que entró a partir de la crisis económica de 1973 fue principalmente Estados Unidos, ¿no? Por la ayuda económica, militar, política que le prestó a los países de Europa y fuera de eso a los países de Israel, sí, al país de Israel y a Corea del Sur, ¿no? El apoyo político, militar y eso afectó la economía nacional, ¿no? Y por eso fue que se hizo, como tanto el oro como el dólar están equilibrados el precio, entonces se hizo más fácil y viable, entonces una de las medidas que el oro subiera de precio. Entonces, para equilibrar esa crisis que estaba presentando Estados Unidos internamente. ¿Qué otra cosita, chicos? Cristian Castro. Cristian. Señora. ¿No? No, Bueno. señora. Chicos, pónganse al día con las actividades, chicos. Yo estoy revisando hasta la quinta, ¿no? Entonces, para que se pongan al día. ¿Mm? Porque después miramos, viene el corte y hay chicos que me faltan de la segunda, de la tercera, entonces pónganse al día. Y los que están, ¿sí? Al día, me alegro mucho. Hay algunos que a todas las guías las tienen completas. Otros les falta una, otras dos. Entonces, espero que se pongan al día, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? ¿No, chicos? No, señora. No, señora. Todo muy claro. Ustedes así quedamos, pónganse al día, ¿sí? Sobre las actividades. Son punticos fáciles, 2, 3 punticos.
¿sí? Que ahí lo van a encontrar, las respuestas. Nos hablamos, chicos, que estén muy bien, que descansen. Chao, profe. Chao, 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 profe. profe. chao. Chao, profe. Quiero.